Imagina esta escena. Estamos en el año 865 después de Cristo, dentro de una casa comunal danesa. Un mensajero acaba de terminar de dar su informe. El silencio es absoluto, pero la violencia ya ha echado raíces. 4 hermanos están sentados alrededor de una mesa de madera. Son los hijos de Ragnar Lodbrok. Sigurd, apodado Ojo de Serpiente, sostiene un pequeño cuchillo y lo pasa lentamente por sus uñas, mientras la noticia del asesinato de su padre se instala en su mente. No grita, ni siquiera levanta la cabeza, simplemente sigue cortando. Arrastra la hoja más allá de la uña, atraviesa la piel y sigue bajando hasta llegar al hueso. Apenas nota la herida. Frente a él, su hermano Bjorn, costado de hierro, aprieta entre los dedos una pieza de ajedrez tallada en hueso macizo. Su mano se tensa. Se escucha un chasquido seco. La pieza estalla en su puño. Astillas de hueso se clavan profundamente en su palma, y la sangre empieza a gotear lentamente sobre el tablero de madera. No era duelo, era una declaración de guerra. Ese fue el instante exacto en que tomó forma la venganza del gran ejército pagano. Y antes de sumergirnos en estas historias olvidadas de resistencia y sufrimiento, si disfrutas desenterrando los rincones ocultos de la historia, no olvides darle me gusta al video y suscribirte para más relatos como este. También puedes comentar desde dónde nos estás escuchando. Me sigue asombrando que exploremos juntos estas historias ancestrales desde tantos lugares distintos, unidos a través del tiempo por la misma curiosidad hacia el pasado. Para entender esta reacción violenta, hay que conocer la ofensa que la provocó. El mensajero confirmó que el rey Aela de Northumbria no solo había matado a Ragnar, lo había torturado. Arrojó al célebre líder vikingo a un pozo lleno de víboras, dejándolo morir lentamente, despojado de su honor y de su armadura. Aela quería demostrar que Ragnar no era más que un simple mortal, pero con su último aliento, Ragnar se burló de su verdugo. Mientras el veneno invadía su cuerpo, pronunció una última profecía. Qué fuerte chillarán los lechoncillos cuando sepan lo que ha sufrido el viejo jabalí. El rey Aela pensó que estaba eliminando una amenaza. En realidad, encendió una mecha. Olvidó que ese viejo jabalí tenía hijos, y esos lechoncillos se habían convertido en los señores de la guerra más temidos de Europa. La respuesta en Dinamarca fue inmediata. No hubo lágrimas. Solo preparación. Sigurd arrancó el cuchillo del hueso de su dedo. Bjorn se limpió la sangre de la palma. Mandaron un mensaje que se extendió por todo el mundo vikingo. Esta no sería una incursión para buscar plata o esclavos. El tesoro ya no tenía valor. Esta campaña tenía un solo propósito brutal: el exterminio. Guerreros llegaron a su llamado desde Noruega, Suecia e Irlanda. Viejos enemigos dejaron a un lado sus rencores. Mercenarios rechazaron su paga con tal de participar. Todos fueron atraídos por la magnitud del objetivo. El rey Aela creía estar a salvo tras sus muros de piedra, al otro lado del mar. No tenía idea de que había convocado una fuerza como jamás se había visto en Inglaterra. El gran ejército pagano se estaba formando, y venía a asegurarse de que cada persona implicada en la muerte de Ragnar muriera gritando. A finales del año 865, los centinelas en la costa de Anglia Oriental miraron hacia el horizonte y se quedaron paralizados. Una alerta vikinga solía significar 3, quizás 5 drakars. Ataques relámpago, rápidos y fugaces. Pero esta vez el horizonte entero parecía moverse, cubierto por cientos de barcos con cabezas de dragón cortando la niebla. No era una partida de saqueadores, era una ciudad flotante,
una migración de muerte. Los historiadores lo llaman el Gran Ejército Pagano, pero los anglosajones lo bautizaron simplemente como el Gran Hueste. Y no eran solo guerreros. Había herreros, mujeres, niños, incluso caballos. No habían venido para robar plata y desaparecer. Habían venido a tomar tierras, quemar cosechas y desmantelar los reinos ingleses, pedazo a pedazo. Y quien lideraba esta fuerza no era el hermano más fuerte, Bjorn, ni el impasible Sigurd. Era el tullido, Ivar el deshuesado. Durante siglos los eruditos han debatido el origen de su apodo. ¿Tenía una enfermedad ósea? ¿Tenía problemas para caminar? ¿O se trataba de una metáfora sobre su flexibilidad extraña en combate? Las sagas cuentan que lo llevaban al combate sobre un escudo, pero que no haya duda, Ivar era el estratega. Mientras sus hermanos ardían de furia, él actuaba con lógica fría y despiadada. Sabía que para matar a un rey como Aela no bastaban los hachas, hacía falta un plan. Ivar entendió que Northumbria era demasiado fuerte para atacarla desde el mar, así que hizo algo que nadie esperaba. No navegó hacia el norte, hacia Aela. En su lugar, desembarcó su inmensa flota en Anglia Oriental. Pasó por alto a su objetivo por completo. ¿Por qué? Porque Ivar pensaba con visión a largo plazo. No aterrorizó al pueblo de Anglia Oriental para hacerle frente, sino para obligarlo a rendirse. Les exigió sus caballos. Convirtió a su infantería naval en una fuerza de jinetes. Durante todo el invierno recopiló información, afiló sus armas y dejó que el miedo flotara hacia el norte como una enfermedad que se propaga. Hizo esperar a Aela. Dejó que el terror fermentara. Ivar sabía que temer el dolor muchas veces duele más que el dolor en sí. Para cuando se derritieron las nieves, en el año 866, el gran ejército pagano ya no era una turba de vikingos furiosos. Bajo el mando de Ivar, se había convertido en una máquina de guerra disciplinada, montada, abastecida y hambrienta. Su atención se volvió hacia el norte. Los lechoncillos ya no gruñían. Había llegado el momento de cazar al jabalí. Mientras el gran ejército pagano afilaba sus armas en Anglia Oriental, el reino de Northumbria se desgarraba a sí mismo. Era la oportunidad perfecta. Los northumbrianos estaban atrapados en una guerra civil brutal. El usurpador Aela, asesino de Ragnar, se enfrentaba al rey legítimo, Osberht. Estaban tan consumidos por el odio mutuo que no se dieron cuenta de la sombra que se alzaba desde el sur. Una guerra civil siempre es un regalo para cualquier invasor, y a Ivar el deshuesado no le tembló la mano al aceptarlo. En el otoño del año 866, Ivar hizo su jugada. Impulsó al ejército hacia el norte, montado en los caballos que había arrancado a los anglos orientales. Avanzaron con una velocidad aterradora, ignorando los pequeños asentamientos y marchando directo al corazón del norte, la antigua ciudad romana de York. Pero Ivar no eligió solo el lugar, eligió también el momento. Esperó específicamente al 1 de noviembre, el día de Todos los Santos. Piénsalo bien, fue una elección brillante. Ese día, los nobles, los comandantes y los obispos estarían reunidos dentro de sus catedrales. Estarían desarmados, distraídos y absortos en sus oraciones. Creían que se preparaban para una festividad. Pensaban que el cielo los protegía. Lo que recibieron, en cambio, fue al ejército pagano. Los vikingos cayeron sobre York mientras aún resonaban las campanas. Las defensas de la ciudad estaban en manos de guardias agotados y escasos. Las puertas cayeron antes de que los líderes de Northumbria terminaran de cantar sus himnos. No fue una batalla, sino una masacre dentro de muros sagrados. Cuando el sol se ocultó en el día de Todos los Santos,
La capital del norte ya había colapsado. Ivar no redujo York a cenizas. Eso habría sido el impulso impulsivo de un saqueador común. En cambio, la reclamó. Restauró las murallas romanas, llenó los graneros, transformó York en una fortaleza vikinga, bien dentro del territorio enemigo. Se sentó en el trono de Aela y esperó. Sabía que la caída de York obligaría a sus enemigos a dejar de pelear entre ellos y marchar contra él. Contaba con esa inevitabilidad. Quería que Aela y Osbert se unieran. Quería que llevaran sus ejércitos completos hasta las puertas de York. ¿Por qué perseguir a los ratones si un solo trozo de queso basta para atraerlos a la trampa? Les tomó 4 largos meses a los northumbrianos tragarse su orgullo. 4 meses viendo cómo un ejército pagano ocupaba su capital, consumía sus reservas y se burlaba de sus dioses. Finalmente, en marzo del año 867, el rey Aela y su rival Osbert se dieron la mano. Unieron sus fuerzas en una sola hueste colosal. Era una cruzada antes de que ese término siquiera existiera. Marcharon hacia York, convencidos de que Dios estaba de su lado, listos para expulsar a los paganos al mar. El 21 de marzo, domingo de Ramos, los northumbrianos lanzaron su ofensiva. Al principio, parecía que estaban ganando. Chocaron contra las antiguas murallas romanas con la furia de hombres desesperados. Descubrieron puntos débiles en las defensas. Rompieron las puertas de la ciudad. Un clamor recorrió las filas inglesas. Miles de soldados se volcaron sobre las calles, avanzando por los estrechos callejones convencidos de que habían acorralado a los vikingos. Pero nunca entendieron al enemigo que enfrentaban. Ivar el deshuesado no había sido derrotado en los muros. Los había abandonado a propósito. Había dejado entrar a los ingleses. Y en cuanto el grueso del ejército northumbriano quedó comprimido dentro de las calles, retorcidas, la trampa se cerró. Los vikingos surgieron desde los tejados, brotaron por los pasajes laterales, trancaron sus escudos en ambos extremos de las calles principales, convirtiendo la ciudad en una caja mortal. El número de soldados dejó de importar. En la confusión cerrada del combate urbano, las largas lanzas de la leva inglesa resultaron inútiles. Todo se convirtió en un brutal choque de hachas y cuchillos. El pánico estalló de inmediato. Los soldados northumbrianos estaban tan apiñados que ni siquiera podían blandir sus armas. Cayeron donde estaban. El rey Osbert, legítimo heredero, luchó con fiereza, pero murió en medio del caos. Su cuerpo fue pisoteado en el barro de la ciudad que había intentado defender. Su cruzada sagrada se convirtió en una carnicería. Y sin embargo, en medio de aquella devastación, los vikingos seguían una orden específica. Había un solo hombre que no debía morir. Los hijos de Ragnar recorrían el campo de batalla, buscando entre los moribundos una corona en particular. El rey Aela observó cómo su ejército se desmoronaba, vio caer a su rival y comprendió, con un terror creciente, que los muros que había derribado ahora lo atrapaban dentro. Intentó escapar, pero una pared de escudos daneses le cerró el paso. Estaba rodeado. Lo derribaron del caballo, le arrebataron las armas y lo forzaron a arrodillarse en una mezcla helada de sangre y barro. La batalla de York había terminado. El silencio volvió a apoderarse de la ciudad, roto solo por los gemidos de los heridos. Los vikingos no mataron a Aela de inmediato. Eso habría sido un acto demasiado piadoso. En lugar de eso, lo encadenaron. Lo miraban no con rabia, sino con una expectativa escalofriante. La guerra había terminado. El ritual estaba por comenzar. El gran salón de York había presenciado muchos gobernantes, pero jamás un juicio como aquel. Arrastraron a Aela hasta el centro de la sala.
Iba cubierto de tierra y sangre, sus vestiduras reales destrozadas, su corona perdida. A su alrededor estaban los jefes del victorioso, gran ejército pagano. Pero los ojos de Aela se fijaron en las 4 figuras sentadas sobre el estrado, los hijos de Ragnar. Bjorn costado de hierro se mantenía con los brazos cruzados, observando a Aela como un carnicero evalúa una res. Uve jugaba con el mango de su hacha. Sigurd, ojo de serpiente, lo miraba con esa inquietante mirada fija, sin pestañear. Pero la presencia más aterradora en el salón era la del hombre que ni siquiera podía ponerse de pie. Ivar el deshuesado reposaba sobre un montón de pieles, sus piernas torcidas e inútiles, pero con los ojos ardiendo de una furia fría y reptiliana. Ese era el momento en que la profecía de Ragnar cobraba vida. Aela los miró y reconoció a los lechoncillos de los que su prisionero le había hablado. Pero ya no eran lechoncillos, eran lobos. Los registros históricos no nos ofrecen una transcripción palabra por palabra de lo que se dijo, pero las sagas describen una escena de escalofriante intimidad. Ivar no gritó, no desató su furia. Lo más probable es que hablara en voz baja. Le habría preguntado a Aela por el pozo. Le habría preguntado por las serpientes. ¿Mi padre gritó? ¿Suplicó? ¿Cuánto tiempo pasó hasta que el veneno detuvo su corazón? Cada pregunta era como una nueva puñalada. Ivar obligaba a Aela a revivir el acto, a reconocer que había matado a un héroe sin honor. Aela había negado a Ragnar una muerte de guerrero, y ahora Ivar le negaría una muerte rápida. Según el código vikingo, una muerte limpia, una decapitación o una hoja directa al corazón, era vista como un acto de piedad, incluso de respeto. Pero Aela había renunciado a todo derecho al respeto. No fue tratado como un prisionero de guerra, sino como un criminal que había violado las normas sagradas del combate. No habría rescate, ni negociación, ni exilio. Ivar hizo una señal a sus hombres. No lo arrastraron a una mazmorra. Lo llevaron a una colina cercana. Ya no había nada más que decir. Los hijos de Ragnar habían elegido un castigo que resonaría durante siglos, una ejecución tan atroz que muchos estudiosos se negaron durante años a creer que realmente se hubiera llevado a cabo. Prepararon el terreno para el águila de sangre. El lugar elegido fue, probablemente, una cresta elevada, visible tanto para los guerreros vikingos como para los restos aterrados de la ciudad de York. Al rey Aela lo obligaron a tumbarse boca abajo, con los brazos y las piernas extendidos, estirado con cuerdas contra la tierra. Ya no era un rey. Era el lienzo de la obra maestra de Ivar. El águila de sangre. Blodörn, en nórdico antiguo, es quizás el método de ejecución más infame de la historia humana. Durante años, los historiadores discutieron si se trataba de un mito, un cuento para infundir terror. Pero para Aela, aquel día frío en Northumbria, se volvió horriblemente real. El verdugo, posiblemente el propio Ivar, o un especialista elegido por su precisión, avanzó con una hoja larga. Aquello no fue una carnicería ciega, fue anatomía pura. Primero, se le abrió la piel de la espalda. 2 cortes curvos descendieron a cada lado de la columna, desde los omóplatos hasta la parte baja de la espalda. La piel fue retirada como las solapas de un pergamino, dejando al descubierto los músculos rojos sobre la pálida jaula de las costillas. A estas alturas, Aela habría gritado hasta desgarrarse la garganta, pero cruelmente la consciencia aún lo retenía. Entonces llegó el martillo y el cincel. Esa fue la fase definitoria del tormento. El verdugo no solo cortaba, desmantelaba. Una por una, las costillas fueron separadas de la columna. Crack, crack, crack. El sonido de los huesos rompiéndose,
habría resonado por toda la colina silenciosa. Después, las costillas fueron forzadas hacia atrás, abiertas hasta parecer las alas extendidas de un ave. El hombre estaba siendo invertido por completo, pero el ritual aún no había terminado. Con el pecho abierto al aire, el ejecutor introdujo la mano. El paso final era extraer los pulmones y colocarlos sobre las costillas rotas. Al colgar y agitarse con los últimos y desgarrados suspiros de la víctima, el movimiento del tejido rojo parecía el de unas alas. Alas ensangrentadas que intentaban alzarse desde las ruinas de un cuerpo moribundo. Según los expertos médicos actuales, Aela probablemente murió de un shock o de un neumotórax, colapso pulmonar, antes de que el procedimiento llegara a su fin. Pero los vikingos creían que si un hombre gritaba, le sería negada la entrada al Valhalla. Aela gritó. Murió no como un guerrero, sino como un sacrificio ofrecido a Odín. Su cuerpo mutilado se convirtió en un símbolo grotesco de la supremacía vikinga. Y una vez terminado el ritual, el cadáver de Aela fue dejado allí. Una advertencia para cada rey de Inglaterra. La deuda había sido saldada. El viejo jabalí estaba vengado. Pero cuando los hijos de Ragnar se limpiaron la sangre de las manos, comprendieron algo. Su furia no había desaparecido. La adrenalina seguía corriendo por sus venas. Aela estaba muerto. Pero Inglaterra tenía otros reyes. Existían otros verdugos. Y el gran ejército pagano aún tenía hambre de conquista. Con Aela eliminado y Northumbria hecha pedazos, cualquier ejército normal habría regresado a casa. Su venganza se había consumado. La justicia había sido ejecutada. Pero el gran ejército pagano no volvió a sus barcos, se volvió hacia el sur. En el año 869, regresaron a Anglia Oriental, el mismo reino donde habían desembarcado por primera vez. El rey Edmundo de Anglia Oriental les había entregado caballos 3 años antes, esperando asegurar su supervivencia. Creía haber alcanzado un acuerdo. Pero Ivar el Deshuesado no honraba pactos con hombres que consideraba presas. Cuando los vikingos regresaron, no pidieron caballos, exigieron el reino. El rey Edmundo era un gobernante profundamente piadoso, un cristiano devoto que se negó a luchar una guerra sin esperanza, pero también se negó a someterse a un conquistador pagano. Fue capturado cerca de Hoxne, y allí Ivar decidió dar un nuevo ejemplo. Si la muerte de Aella había sido sobre anatomía, la de Edmundo sería sobre flechas. Según la Pasión de San Edmundo, Ivar ordenó que ataran al rey a un árbol. Quería ver si el dios cristiano intervendría por su fiel siervo. Los arqueros vikingos se alinearon frente a él. No fue una simple ejecución con una salva. Fue un sufrimiento medido. Dispararon una y otra vez. Evitaban el corazón y la cabeza. Eso habría acabado demasiado rápido. Apuntaban a las extremidades, los hombros, los tejidos blandos. Los cronistas escribieron que Edmundo fue atravesado por tantas flechas que parecía un erizo. Su cuerpo cubierto de astas, clavado al árbol, desangrándose por decenas de heridas que no mataban. Durante todo el tormento, Edmundo se negó a renunciar a su fe. Siguió clamando a Cristo. Esto enfureció a Ivar. El comandante apodado El Deshuesado no tenía paciencia para los mártires. Cansado del espectáculo, Ivar finalmente dio la orden. Un espadachín avanzó, y de un solo tajo le cortó la cabeza a Edmundo, arrojándola a lo profundo de los matorrales del bosque, para que sus seguidores no pudieran enterrarlo entero. El rey Edmundo el mártir no murió por haber dañado a Ragnar, sino por haberse interpuesto en el camino de la avalancha. Su muerte fue una advertencia imposible de ignorar para los reinos que aún quedaban: Wessex y Mercia. No habría negociaciones.
No habría un punto medio seguro. O morías gritando como Aela, o morías rezando como Edmundo. Pero de cualquier forma, morías. Para el año 874, el gran ejército pagano ya había eliminado el liderazgo de dos de los 4 grandes reinos de Inglaterra. Northumbria se había convertido en un régimen títere. Anglia Oriental era un cementerio. El siguiente objetivo en la lista era Mercia, el vasto reino que dominaba las Midlands. El rey Burgred de Mercia contempló el destino de Aela y el de Edmundo. Vio al águila de sangre y al erizo, y entendió que los hijos de Ragnar no eran hombres con los que se pudiera pactar, ni guerreros a los que pudiera derrotar. Así que Burgred tomó una decisión que la historia ha juzgado con dureza. No resistió, no rezó, huyó. Cuando los vikingos se acercaron a su bastión en Repton, Burgred abandonó el trono, agarró todo el oro que pudo cargar y escapó a Roma. Allí murió, en el exilio, enterrado lejos de la tierra que había jurado defender. Fue un final miserable para una dinastía que alguna vez fue orgullosa. Los vikingos ni siquiera tuvieron que desenvainar sus espadas para tomar Mercia. El miedo hizo el trabajo por ellos. Mira ahora el mapa de Inglaterra. Casi toda la región está teñida de negro. Solo un reino quedaba libre, el reino de Wessex, en el sur. Wessex era la última barrera. Si caía, Inglaterra desaparecería. Se convertiría en una extensión occidental de Escandinavia. El gran ejército pagano lo entendía perfectamente y volcó su atención hacia Wessex con la fuerza de una avalancha. Pero allí se encontraron con alguien muy distinto a todos los gobernantes que habían enfrentado hasta ahora. No hallaron a un tirano arrogante como Aela, ni a un santo pasivo como Edmundo, ni a un cobarde como Burgred. Se encontraron con un joven llamado Alfredo. En ese momento, Alfredo aún no era el grande. Era un príncipe frágil, aquejado por dolores estomacales crónicos y a menudo opacado por su hermano guerrero, el rey Ethelred. Pero Alfredo poseía una arma que Ivar respetaba por encima de todas, una mente estratégica brillante. Cuando los vikingos atacaron Reading en el año 871, las batallas fueron feroces e indecisas. Ambos bandos sufrieron pérdidas devastadoras. A diferencia de otros reinos, Wessex se negó a colapsar. Pero la aplastante superioridad numérica de los invasores, reforzados por una nueva oleada conocida como el Gran Ejército de Verano, resultaba abrumadora. Cuando su hermano murió, Alfredo heredó la corona en medio del caos. Observó a sus fuerzas agotadas y tomó una decisión impensable. Pagó a los vikingos para que se retiraran. Les ofreció un tributo enorme de plata, conocido como el Danegeld. Algunos podrían comparar esto con la cobardía de Burgred, pero había una diferencia crucial. Burgred pagó para salvar su vida. Alfredo pagó para ganar tiempo. Sabía que aún no podía derrotar al gran ejército pagano en una batalla campal. Necesitaba reformar sus tropas, construir barcos y estudiar al enemigo. Compró 5 años de calma. Mientras los vikingos aceptaban la riqueza y se instalaban en las tierras conquistadas, creyendo que Wessex había sido sometido, Alfredo permanecía despierto en la oscuridad, planificando, preparándose y esperando. Los hijos de Ragnar habían ajusticiado a los torturadores, habían aplastado a los débiles, pero ahora se enfrentaban al arquitecto de su destrucción. En el año 870, tras la ejecución del rey Edmundo, el hombre más temido de Europa desapareció de los registros ingleses. Ivar el Deshuesado se esfumó, dejó el mando del gran ejército pagano a sus hermanos y se desvaneció en la oscuridad. Durante siglos, este abrupto silencio desconcertó a los historiadores.
¿Se retiró? ¿Murió en algún combate olvidado? Para encontrar la respuesta, hay que cruzar el mar de Irlanda y consultar los anales de Ulster. Allí, Ivar reaparece como Imar, el rey de los noruegos de toda Irlanda y Britania. Parece ser que, tras destruir los reinos ingleses, Ivar regresó a su base en Dublín para gobernar como una especie de emperador del norte. Pero los dioses saben cómo burlarse. Ivar, el hombre que ideó el águila de sangre, el que convirtió ciudades en ruinas sangrientas, no murió como un guerrero, no cayó en combate, no llegó al Valhalla con una espada en la mano. En el año 873, según los anales, Ivar murió de Kisnudum, una enfermedad súbita y espantosa. Aquel cuya mente fue un arma, pero cuyo cuerpo siempre fue una carga, finalmente fue traicionado por su propia carne que cedía. Fue un final silencioso, casi anticlimático, para un hombre recordado por una brutalidad legendaria. Murió en su cama, probablemente rodeado de tesoros robados, pero finalmente vencido por su propio cuerpo. Sin embargo, la leyenda conserva otro final, mucho más inquietante, uno que encaja mejor con el mito que con la historia documentada. Según el folclore vikingo, antes de morir, Ivar ordenó que sus restos fueran llevados de regreso a Inglaterra. Dio instrucciones precisas para ser enterrado en la costa, exactamente en el lugar donde los vikingos habían desembarcado por primera vez. Su profecía afirmaba que, mientras sus huesos descansaran en suelo inglés, vigilando la orilla, ningún invasor extranjero lograría conquistar la isla. Durante casi 200 años, se decía que su maldición se cumplía al pie de la letra. Saqueadores vikingos, reyes daneses, pretendientes sajones. Ninguno logró dominar completamente Inglaterra mientras, supuestamente, Ivar custodiaba su tumba. La leyenda alcanza su clímax en el año 1066, cuando Guillermo el Conquistador preparaba su invasión desde Normandía, inquieto por la superstición. Había escuchado susurros sobre el guardián sin huesos. La saga afirma que Guillermo incluso localizó el túmulo de Ivar. Desenterró el cadáver, que, asombrosamente, se decía que no se había descompuesto, y lo quemó hasta reducirlo a cenizas sobre una pira. Solo después de destruir físicamente los restos de Ivar, Guillermo se sintió lo suficientemente seguro para iniciar su conquista. Ya fuera que Ivar muriera de enfermedad en Dublín, o que permaneciera como centinela esquelético en la costa inglesa, su influencia fue innegable. Había venido buscando venganza por su padre, y se marchó habiendo destruido 2 reinos, ejecutado a 2 monarcas y transformado para siempre la identidad misma de Britania. Aquel lechoncillo se había convertido en un monstruo que devoró al viejo mundo. Pero con el monstruo muerto, a los sobrevivientes les tocó reconstruir lo que quedaba. La guerra por venganza había terminado. La guerra por el futuro de Inglaterra apenas comenzaba. Cuando los gritos se apagaron y el humo por fin se disipó, el mapa de Inglaterra ya no era el mismo. La venganza del gran ejército pagano fue total. Dieron caza a cada hombre implicado en la muerte de Ragnar Lodbrok. El rey Aela terminó como un cadáver mutilado. El rey Edmundo se convirtió en un santo decapitado. El norte y el este quedaron bajo dominio vikingo. Pero la venganza es una fuerza curiosa. Empieza como una llama destinada a quemar a tus enemigos, pero a menudo termina forjando un mundo distinto. Los vikingos no se limitaron a matar y marcharse. Se quedaron. Cambiaron sus espadas por arados. Las tierras que tomaron pasaron a conocerse como el Danelau, una vasta región donde las costumbres, leyes y lengua vikingas se asentaron en la tierra. Camina hoy por las calles de York
o fíjate en los pueblos ingleses que terminan en Bay o Thorpe, y estarás viendo los ecos de esa conquista. La muerte de Ragnar no solo provocó la de Aela, inició la fusión de dos culturas. La sangre del viejo jabalí y la sangre de los reyes ingleses se mezclaron en la tierra para dar origen a algo nuevo. Ragnar Lodbrok murió solo en un pozo de serpientes, riéndose de sus verdugos, convencido de que sus hijos darían honor a su nombre. Y lo hicieron. Pero también trajeron algo más: caos. Y de ese caos, los anglosajones se vieron obligados a adaptarse. Necesitaban un líder que fuera más que un guerrero. Necesitaban a alguien con visión. El gran ejército pagano creyó haber asegurado la victoria, pero a la sombra de su triunfo, en los pantanos de Wessex, un joven rey Alfredo había dejado de comprar paz. Había dejado de observar. Estaba construyendo la primera verdadera marina de guerra inglesa. Estaba diseñando una red de pueblos fortificados, llamados burhs. Se estaba preparando para lograr lo imposible: revertir la marea. Los hijos de Ragnar habían cumplido su venganza. Pero quedaba una pregunta: ¿podrían conservar el mundo que habían conquistado? Si quieres descubrir cómo un rey enfermizo, amante de los libros, logró derrotar a los guerreros más temidos de la era vikinga y ganarse el título de El Grande, asegúrate de suscribirte. En nuestro próximo video exploraremos la improbable supervivencia de Alfredo y el nacimiento de Inglaterra. Activa la campanita para no perderte el contraataque. Y antes de irte, cuéntame en los comentarios: ¿crees que el águila de sangre fue un ritual real o solo un mito aterrador inventado para asustar a los cristianos? Estaré leyendo tus respuestas. Hasta la próxima. Recuerda, la historia la escriben los vencedores, pero se construye sobre los huesos de los vencidos.